24. Jafar ibn Abi Talib, que Dios esté complacido con él. A pesar de su noble ascendencia entre los Quraysh, Abu Talib, el tío del profeta, Dios le bendiga y guarde, era bastante pobre. Tenía una familia numerosa y no contaba con suficientes medios para cubrir adecuadamente sus necesidades. Su situación de pobreza empeoró cuando una fuerte sequía asoló la península arábiga. La sequía destruyó la vegetación y el ganado murió, y se dice que la gente llegó a comer huesos para mantenerse con vida. Fue durante esta sequía cuando Muhammad, Dios le bendiga y guarde, que aún no había recibido la llamada a la profecía, le dijo a su tío Al-Abbas: «Tu hermano Abu Talib tiene una familia muy numerosa. La gente está, como ves, afligida por esta terrible sequía y sufren la hambruna. Vayamos a Abu Talib y hagámonos cargo de parte de su familia. Yo me haré cargo de uno de sus hijos y tú puedes coger a otro y los criaremos nosotros. Lo que me sugieres es ciertamente justo y loable». Respondió Al-Abbas y juntos fueron a hablar con Abu Talib y le dijeron: «Queremos aligerarte la carga de tu familia hasta que pase este periodo de dificultad». Abu Talib estuvo de acuerdo. «Si me permitís quedarme con Aqil, uno de sus hijos, mayor que Ali, podéis hacer lo que queráis», dijo. Así fue como Muhammad, Dios le bendiga y guarde, se llevó a vivir con él a Ali, y Al-Abbas se hizo cargo de Jafar. Jafar se parecía mucho en su aspecto al profeta. Se dice que había 5 hombres del clan de Hasim que se parecían tanto al profeta que la gente a menudo los confundía con él. Estos eran Abu Sufyan ibn al-Harith y Qudan ibn al-Abbas, que eran ambos primos suyos. As-Sa'id ibn Ubayd, abuelo del imán As-Safi, Al-Husayn ibn Ali, nieto del profeta, que era el más parecido a él, y Jafar ibn Abi Talib. Jafar permaneció con su tío, Al-Abbas, hasta su mocedad. Entonces se casó con Asma bint Umais, hermana de Maimuna, que más tarde se convertiría en esposa del profeta, Dios le bendiga y guarde. Tras su matrimonio, Jafar se fue a vivir por su cuenta. Él y su esposa fueron de los primeros en aceptar el Islam. Se hizo musulmán con Abu Bakr as-Siddiq, Dios esté complacido de él. El joven Jafar y su esposa fueron seguidores devotos del Islam. Tuvieron que soportar el trato inhumano y la persecución de los Quraysh con paciencia y firmeza, porque ambos sabían que el camino al paraíso estaba sembrado de espinas y era un camino de dolor y penalidades. Los Quraysh les hacían la vida imposible a ellos dos y a sus hermanos en la fe. Obstaculizaban su cumplimiento de las obligaciones y los ritos del Islam. Les impedían disfrutar plenamente de la dulzura de la adoración sin trabas. Los Quraysh les acechaban a cada paso y restringían duramente su libertad de movimientos. Jafar finalmente fue a ver al profeta, Dios le bendiga y guarde, y le pidió permiso para que él, su mujer y un pequeño grupo de Sahaba hicieran hijra al país de Abisinia. Con gran tristeza, el profeta les dio su permiso. Le dolía que esas almas puras y rectas se viesen forzadas a abandonar sus hogares y los escenarios y recuerdos queridos y familiares de su infancia y juventud, no por haber cometido un crimen, sino solo por decir: «Nuestro Señor es uno, Dios es nuestro Señor». El grupo de Muhajirún abandonó Meca camino de las tierras de Abisinia. Su jefe era Jafar ibn Abi Talib. Pronto consiguieron establecerse en esta nueva tierra bajo la protección del Negus, el justo y recto dirigente de Abisinia. Por primera vez desde que eran musulmanes, saborearon la libertad y la seguridad, y disfrutaron la dulzura de la adoración sin ser molestados. Cuando los Quraysh se enteraron de la emigración del pequeño grupo de musulmanes y de la tranquila vida que disfrutaban bajo la protección del Negus,
hicieron planes para conseguir su extradición y su regreso a la gran prisión que era Meca. Enviaron a 2 de sus hombres más temibles, Amr ibn al-As y Abdullah ibn Abi Rabia, para cumplir esta misión, y les cargaron de regalos valiosos y deseables para el Negus y sus obispos. En Abisinia, los 2 emisarios de Quraysh presentaron primero sus regalos a los obispos y les fueron diciendo uno a uno: hay un grupo de jóvenes malvados que se mueven con libertad por las tierras de vuestro rey. Han corrompido la religión de sus antepasados y han causado discordia entre su gente. Cuando hablemos ante el rey acerca de ellos, aconsejadle que nos los entregue sin hacerles preguntas acerca de su religión. Los jefes respetados de su propio pueblo los conocen mejor y saben bien en lo que creen. Los obispos estuvieron de acuerdo. Amr y Abdullah fueron después a ver al propio Negus y le entregaron regalos que éste admiró complacido. Entonces le dijeron: «Oh rey, hay un grupo de malvados entre nuestros jóvenes que han escapado a tu reino. Practican una religión que nosotros y tú desconocemos. Han abandonado nuestra religión y no han aceptado la tuya. Los jefes respetados de su pueblo, entre los que se encuentran sus propios padres y tíos y otros de su clan, nos han enviado para pediros que nos sean devueltos. Ellos saben mejor el daño que han causado». El Negus se volvió hacia sus obispos, los cuales dijeron: «Dicen la verdad, oh rey. Su propia gente los conoce mejor y están más al corriente de lo que han hecho. Devuélveselos para que ellos los juzguen». El Negus se mostró enfadado ante esta sugerencia y dijo: «No, por Dios, no se los entregan a nadie sin antes hacerles venir y preguntarles acerca de las acusaciones que se les hace. Si lo que estos 2 hombres dicen es la verdad, les serán entregados. Si por el contrario no es así, les protegeré todo el tiempo que deseen permanecer bajo mi protección». El Negus hizo venir entonces a los musulmanes a su presencia. Estos, antes de acudir, se consultaron mutuamente en grupo y acordaron que Jafar ibn Abi Talib y solo él hablase en su nombre. En la corte del Negus, los obispos, vestidos con casullas verdes y vistosas mitras, estaban sentados a su derecha y a su izquierda. Los emisarios de Quraysh estaban también sentados cuando los musulmanes entraron y tomaron asiento. El Negus se volvió hacia ellos y les preguntó: «¿Qué es esta religión que habéis introducido y que ha cortado vuestros lazos con la religión de vuestro pueblo? Tampoco habéis entrado en mi religión ni en la religión de ninguna otra comunidad». Jafar ibn Abi Talib se adelantó entonces y pronunció un discurso emocionante y elocuente que se conserva como una de las más brillantes presentaciones del Islam, de la invitación del noble profeta, Dios le bendiga y guarde, y de las condiciones de la sociedad de Meca en aquellos momentos. Dijo: «Oh rey, éramos un pueblo hundido en la ignorancia y la inmoralidad, que adoraba ídolos y comía carroña, que cometía toda clase de abominaciones y actos obscenos, cortando los lazos de parentesco, tratando mal a los huéspedes, y entre nosotros el fuerte abusaba del débil. Permanecimos en este estado hasta que Dios nos envió un profeta, uno de nuestra propia gente, cuyo linaje, veracidad e integridad nos eran bien conocidos. Él nos llamó a adorar a Dios solo y a renunciar a las piedras y a los ídolos que nosotros y nuestros antepasados solíamos adorar en vez de Dios. Nos ordenó decir la verdad, honrar nuestras promesas, ser amables con nuestros familiares, ayudar a nuestros vecinos, abandonar todos los actos prohibidos, abstenernos de derramar sangre, huir de las obscenidades y los falsos testimonios, no apropiarnos los bienes de los huérfanos ni calumniar a mujeres honestas. Nos ordenó adorar a Dios solo y no asociar nada con Él, establecer la oración, dar limosnas y ayunar durante el mes de Ramadán. Creímos en Él y en lo que nos ha traído de Dios y le seguimos en lo que nos ha pedido que hagamos y nos apartamos de aquello que nos ha prohibido hacer.
Por esto, oh rey, nuestro pueblo nos ha atacado, haciendo caer sobre nosotros los más duros castigos para obligarnos a renunciar a nuestra religión y devolvernos a la vieja inmoralidad y a la adoración de los ídolos. Nos han perseguido, han hecho intolerables nuestras vidas y nos han impedido la práctica de nuestra religión. Por eso dejamos nuestra tierra, escogiéndote a ti sobre cualquier otro, deseosos de obtener vuestra protección y con la esperanza de vivir en justicia y en paz entre vosotros. El Negus quedó muy impresionado y deseaba saber más cosas. Preguntó entonces a Jafar: ¿tenéis con vosotros algo de lo que vuestro profeta ha traído acerca de Dios? Sí, respondió Jafar. Recítamelo pues, pidió el Negus. Jafar, con su voz melodiosa y varonil, le recitó la primera parte del Sura Maryam, que trata de la historia de Jesús y su madre María. Al escuchar las palabras de Corán, el Negus no pudo contener las lágrimas. Dijo entonces a los musulmanes: el mensaje de vuestro profeta y el de Jesús proceden de una misma fuente. Dirigiéndose a Amr y a su compañero, les dijo: marchaos, por Dios que no os los entregaré. El asunto, sin embargo, no acabó ahí. El astuto Amr decidió acudir al rey al día siguiente a fin de mencionarle algo sobre las creencias de los musulmanes que ciertamente llenaría su corazón de ira y le haría aborrecerles. A la mañana siguiente, Amr fue a ver al Negus y le dijo: oh rey, estas gentes a las que has dado tu protección afirman algo terrible acerca de Jesús, hijo de María, es decir, que es un siervo. Hazles venir y pregúntales sobre lo que dicen de él. El Negus volvió a llamar a los musulmanes y Jafar fue de nuevo su portavoz. El Negus le hizo una pregunta: ¿qué decís vosotros de Jesús, hijo de María? Acerca de él decimos solo lo que ha sido revelado a nuestro profeta. Respondió Jafar: ¿y qué es? Nuestro profeta, Dios le bendiga y guarde, dice que Jesús es el siervo de Dios y su profeta, su espíritu y su palabra que él puso en María, la Virgen. Por Dios, que Jesús, hijo de María, fue exactamente como vuestro profeta le ha descrito. Los obispos que rodeaban al Negus gruñeron en desacuerdo por lo que acababan de oír y fueron reprendidos por el Negus. Este se volvió a los musulmanes y les dijo: podéis marchaos, pues entre nosotros viviréis tranquilos y seguros. Aquel que os ponga trabas pagará por ello, y quien se oponga a vosotros será castigado. Por Dios, que preferiría perder una montaña de oro a que cualquiera de vosotros sufriese algún daño. Volviéndose entonces hacia Amr y su compañero, ordenó a sus ayudantes: devolved sus regalos a estos dos hombres, no tengo necesidad de ellos. Amr y su compañero se marcharon abatidos y frustrados. Los musulmanes siguieron viviendo en el país del Negus, que dio muestras de ser muy generoso y amable con sus huéspedes. Jafar y su esposa Asma vivieron unos 10 años en Abisinia, que se convirtió en una segunda patria para ellos. Asma dio a luz allí a 3 hijos, a los que pusieron por nombre Abdullah, Muhammad y Aún. Su segundo hijo fue quizá el primer niño de la historia de la umma islámica en recibir el nombre de Muhammad, por el nombre del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En el 7º año de la Égira, Jafar y su familia abandonaron Abisinia con un grupo de musulmanes y se dirigieron a Medina. Su llegada coincidió con el regreso del profeta, Dios le bendiga y guarde, de la victoriosa conquista de Jaibar. Se alegró tanto de la llegada de Jafar que exclamó: no sé qué me llena de mayor felicidad, si la conquista de Jaibar o el regreso de Jafar. Los musulmanes en general, y especialmente los pobres de entre ellos, se sintieron igual de contentos que el profeta con el regreso de Jafar. Jafar fue conocido pronto como una persona preocupada por el bienestar de los pobres y los indigentes. Por esto recibió el apelativo de padre de los pobres.
Abu Huraira dijo de él: el mejor hombre con nosotros, los indigentes, era Ja'far ibn Abi Talib. Si pasaba a nuestro lado camino de su casa, nos daba la comida que llevaba consigo. Aunque su familia estuviese necesitada, solía mandarnos una olla en la que había puesto algo de mantequilla y nada más. Nosotros la abríamos y la rebañábamos hasta dejarla limpia. La estancia de Ja'far en Medina no duraría mucho. A comienzos del 8º año de la Égira, el profeta, Dios le bendiga y guarde, movilizó un ejército para castigar a las fuerzas bizantinas en Siria, porque uno de sus emisarios, enviado en son de paz, había sido asesinado a traición por un gobernador bizantino. Puso a Zaid ibn Harita al frente del ejército y dio estas instrucciones: si Zaid muere o resulta herido, Ja'far ibn Abi Talib tomará el mando. Si Ja'far muere o resulta herido, entonces vuestro jefe será Abdullah ibn Rawaha. Si Abdullah ibn Rawaha muriese, entonces que los musulmanes elijan entre ellos un jefe. El profeta, Dios le bendiga y guarde, nunca antes había dado tales instrucciones a un ejército, y los musulmanes lo tomaron como una indicación de que esperaban que la batalla sería dura y sufrirían graves pérdidas. Cuando el ejército musulmán llegó a Mutá, una pequeña aldea de Jordania situada entre colinas, descubrieron que los bizantinos habían reunido 100.000 hombres apoyados por un gran número de árabes cristianos de las tribus de Laj, Yudam, Qudá y otras. El ejército musulmán constaba solo de 3.000 combatientes. A pesar de la gran diferencia numérica, los musulmanes entraron en la batalla contra los bizantinos. Zaid ibn Harita, el amado compañero del profeta, que Dios le bendiga y guarde, fue uno de los primeros en caer. Ja'far ibn Abi Talib asumió entonces el mando. Montado en su caballo alazán, se internó en medio de las filas bizantinas. Mientras espoleaba su caballo, exclamaba: «¡Qué hermoso es el paraíso cuando se aproxima! ¡Qué agradable y fresca es su bebida! El castigo de los bizantinos no está lejos». Ja'far siguió luchando bravamente, pero al final fue abatido. El tercero en el orden de mando, Abdullah ibn Rawaha, también cayó muerto. Yalid ibn al-Walid, el veterano guerrero que recientemente había aceptado el Islam, fue elegido entonces como jefe. Ordenó entonces una retirada táctica, reorganizó las fuerzas de los musulmanes y volvió al ataque por varias direcciones. Al final, la mayor parte de las fuerzas bizantinas huyeron en desbandada. La noticia de la muerte de sus 3 comandantes le llegó al profeta, Dios le bendiga y guarde, estando en Medina. El dolor y el pesar que sintió fue muy intenso. Fue a casa de Ja'far y se encontró con Asma. Esta se preparaba para recibir a su marido ausente. Había preparado la masa de pan y había bañado y vestido a los niños. Asma dijo: cuando el enviado de Dios, Dios le bendiga y guarde, iba acercándose a nosotros, vi un velo de tristeza que cubría su noble rostro y sentí gran aprensión. Sin embargo, no me atreví a preguntarle por Ja'far por temor a oír noticias desagradables. Nos saludó y preguntó: ¿dónde están los hijos de Ja'far? Los llamé para que salieran a saludarle, y ellos vinieron y lo rodearon felices, cada uno de ellos reclamándole para sí. Él se inclinó y les abrazó mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Oh enviado de Dios», pregunté, «¿por qué lloras? ¿Has sabido algo de Ja'far y sus 2 compañeros?» «Así es», respondió, «han obtenido el martirio». Las sonrisas y la alegría se desvanecieron de los rostros de los pequeños al oír a su madre llorar y lamentarse. Algunas mujeres acudieron y rodearon a Asma. «Oh Asma», dijo el profeta, «no digas nada impropio ni te golpees el pecho». Luego rezó y pidió a Dios que protegiese y proveyese a la familia de Ja'far y les aseguró que había entrado en el paraíso.
El profeta, Dios le bendiga y guarde, salió de la casa de Asmá y fue a ver a su hija Fátima, a la que encontró también llorando. A ella le dijo: por alguien como Jafar puedes fácilmente llorar hasta la muerte. Prepara algo de comida para la familia de Jafar, porque hoy están deshechos de dolor. Que Dios esté complacido con él.